están las dislipidemias, el índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos antecedentes heredofamiliares, hipertensión arterial, dislipidemias y un índice de masa corporal mayor a 30, doctores, ¿no? Aquí vamos a hablar, doctores, igual del páncreas, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿no? Las funciones exócrinas y endocrinas que ya conocemos. Acá nos vamos a ir, doctores, ¿no? Al blog puntual, ¿no? En la función exócrina, doctores, ¿no? ¿Cuál es su función, no? La amilasa y la lipasa no producen lo que es la emulsificación de los alimentos, ¿no? Nos apoyan en la digestión de los alimentos. Y de acá quiero que se acuerden, doctores, ¿no? En la función endocrina, las células beta, ¿no? Las células de Langerhans, que me producen, doctores, me producen insulina. Eso es lo único que quiero que recuerden acá. Entonces, las células beta, las células de Langerhans, doctores, que me producen, doctores, ¿no? Me producen la insulina, ¿no? Así de puntual. Ahora, doctores, vamos a empezar con lo que va a ser, ¿no? Los tipos de diabetes, ¿no? Entonces, acá, doctores, no voy a hablar de la diabetes tipo 1, doctores, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la diabetes tipo 1, tenemos que conocer, por ejemplo, doctores, que es más frecuente en menores a 30 años, la diabetes tipo 1, doctores, ¿no? ¿Y qué vamos a tener, doctores? No se le conoce, ¿no? Como diabetes tipo 1 o insulino dependiente, ¿no? ¿Qué quiere decir acá, doctores? ¿No? Esta causa, doctores, ¿no? Ya sea, ¿no? Por causas autoinmunes, doctores, ¿no? O la otra, ¿no? Es que es desconocido, que no se sabe hasta el día de hoy cuál podría ocasionar, doctores, la diabetes tipo 1. Uno es que es autoinmune, la otra teoría es que es desconocida, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? A cierta edad, doctores, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Pacientes menores a 30 años, se produce la destrucción de las células beta del páncreas. Cuando se produce la destrucción de las células beta del páncreas, doctores, ¿no? Las células beta se destruyen y no hay quien me produzca, ¿no? Lo que va a ser insulina. Por eso su otro nombre de diabetes tipo 1 es insulino dependiente, ¿no? Ahora, voy a hablar antes, doctores, de lo normal. ¿Qué sucede en nosotros, no? Entonces, primero la fisiología. Lo normal ahorita que está realizando nuestro páncreas, ¿no? Es la producción, ¿no? Aquí el páncreas, doctores, no está liberando, ¿no? Lo que va a ser la insulina, ¿no? A través de las células beta, ¿no? Está liberando insulina. Y esta insulina, doctores, transporta la glucosa. Es como una parejita que tienen que estar juntas, ¿no? Si no están juntos, esta pareja, hay problemas, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué se libera? Se libera lo que es la insulina. La insulina, doctores, no se libera gracias a las células beta, y esta insulina transporta, ¿a quién, doctores? Transporta la glucosa. No es como una pareja, ¿no? Que tienen que estar juntos, doctores, ¿no? Entonces, una vez que están juntos, ¿no? Lo que es la insulina y la glucosa, ¿no? Que la insulina está transportando a la glucosa, ingresan a la célula, doctores, ¿no? Entonces ingresan por los canales, ¿no? A la célula, doctores, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Se convierte en energía. Eso estoy hablando de lo normal, doctores, ¿no? De la fisiología, ¿no? Entonces esto, doctores, genera energía en el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? En una diabetes tipo 1. ¿Por qué hay una X acá? Porque hay una destrucción de las células beta. Por lo tanto, no libera insulina, doctores. Ahora, si no hay insulina, pues a la glucosa no hay quien le transporte. No es como cuando uno se va a hacer documentos o cuando uno iba a la universidad, doctores. Si no hay transporte, yo no voy a llegar al lugar, doctores. No voy a llegar, no, a mi centro de trabajo, no voy a llegar a la universidad, doctores. Entonces, lo mismo sucede acá. Si no tengo insulina, no hay medio de transporte. Entonces, acá la glucosa se queda en la sangre, doctores. Por eso es que los pacientes tienen, ¿no? Hiperglicemias, ¿no? Pero no se olviden, doctores, ¿no? Como hay hiperglicemia, ¿no? Lo triste de esta historia, doctores, es que el paciente tiene, pues, glicemias elevadas, ¿no?
pero no las puede utilizar, doctores, porque no ingresa a la célula, doctores, ¿no? Acá, doctores, no ingresa a la célula, doctores, ¿no? Porque necesita, ¿no?, lo que va a ser la insulina como medio de transporte, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, doctores, en la diabetes tipo 1. Ahora voy a hablar de la diabetes tipo 2, doctores. La diabetes tipo 2, doctores, no, acá el páncreas es flojito, porque la diabetes tipo 2 no se presenta más frecuentemente, ¿no?, en pacientes, doctores, adultos, no se olviden, en mayores a 30 años, doctores. Acá era menores a 30 años, acá es en mayores a 30 años. Acá, doctores, no, parcialmente funciona el páncreas. ¿Qué quiere decir? Parcialmente me produce lo que es la insulina. Y esta insulina, doctores, ¿no?, transporta la glucosa, doctores, ¿no? Como les he mencionado, acá pueden ver, miren, doctores, ¿no? Aquí la insulina es de color verde, ¿no? Y me está transportando, ¿no?, a la glucosa, doctores, ¿no? Miren, la glucosa es celestita, ¿no? Y la insulina está transportando, ¿no?, lo que va a ser a la glucosa, ¿no?, dentro de las células. Pero miren, ¿cuál es el problema acá, doctores? Que los pacientes que son gorditos, doctores, ¿no?, que se produce en las células, ¿no? Hay un aumento del grosor de la pica lipídica. Entonces, como hay un aumento de grosor, ¿no?, de la bicapa lipídica, doctores, a nivel celular, ¿no?, lo que son los canales de glucosa, doctores, están cerrados. No es como si ustedes llegarían tarde, supongamos, a las clases presenciales, yo les cierro la puerta y ya no les dejo entrar. Lo mismo sucede acá. Los canales de glucosa están cerrados, doctores, ¿no? A esto se conoce como resistencia a la insulina. ¿Y por qué están cerrados, no? Por este aumento del grosor, doctores, ¿no?, de la bicapa lipídica, doctores. Por eso, ¿no? Eso es lo que nos explican en la fisiopatología. Eso tienen que conocer. Esto es pregunta redonda de examen de grado, ¿no? Entonces, en la diabetes tipo 1, ¿por qué se caracteriza? Por la destrucción de las células beta. Y la diabetes tipo 2 por la resistencia a la insulina, doctores, ¿no? Los cotransportadores están cerrados, no dejan el ingreso ni de la glucosa ni de la insulina. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las causas, doctores, ¿no? ¿Cuáles son las causas, no? Entonces acá vamos a tener alteraciones genéticas del páncreas. Esto no es necesario que aprendan, doctores. Hay algunas cosas, ¿no?, que saco del Harrison y lo pongo porque me parecen interesantes, ¿no, doctores? Y también para yo no olvidarme, ¿no? Porque la memoria es frágil, doctores, ¿no? Si no estás constante, te olvidas, ¿no? Entonces acá, doctores, las causas son las alteraciones genéticas del páncreas, de las células beta, ¿no? Y aquí tenemos MODY 1, doctores, ¿no?, que va a estar alterado la transcripción nuclear hepática, ¿no? En el MODY 2 la alteración es a nivel de la glucosinasa, ¿no? En el MODY 3, ¿no?, la alteración es a nivel del factor nuclear alfa 1, y en el MODY 4, ¿no?, son 4, ¿no? En el MODY 4 son varias alteraciones, ¿no? Entonces esto no es necesario que aprendan, doctores. Estas causas sí necesito que aprendan. Y aquí vamos a hablar, doctores, por ejemplo, ¿no?, de la pancreatectomía, ¿no? La pancreatectomía, doctores, ¿no?, que se va a realizar por tumores en el páncreas, doctores, ¿no? Neoplasias de páncreas, doctores, ¿no? Entonces, estas causas me van a llevar a una pancreatitis, doctores, ¿no? Ahora, los defectos genéticos, doctores, ¿no? Acá lo único que quiero que sepan, doctores, es el síndrome de lipodistrofias, doctores, ¿no? Entonces, acá en los defectos genéticos, lo único que me interesa que sepan es el síndrome de lipodistrofias, ¿no? Ahora, en endocrinopatías, ¿no? Acá sí, doctores, necesito que mencionen el síndrome de Cushing, doctores, ¿no? Entonces, esto es importante, doctores, el síndrome de Cushing, doctores, ¿no? ¿Y esto en qué pacientes se produce, no? Se produce por los fármacos, doctores, ¿no? Pacientes que toman corticoides de por vida, doctores, ¿no? Entonces, hay pacientes que toman, ¿no?, porque tienen lupus, vasculitis, ¿no?, toda su vida, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si hay, doctores, ¿no?,
la activación, ¿no?, del lupus toman corticoides, doctores, y estos glucocorticoides tienen un efecto adverso, ¿no?, que va a ser el síndrome de Cushing, pero también, doctores, produce lo que va a ser diabetes, no se olviden, ¿no? Entonces, en endocrinopatías quiero que se acuerden del síndrome de Cushing, doctores, ¿no? Y acá también va a estar, doctores, ¿no?, relacionado con la somatostatina, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tiene que ver la somatostatina? No se olviden, ¿no?, que cuando hablamos un poquito de de diabetes tipo 1, doctores, ¿no? Cuando yo hablo de diabetes tipo 1, ¿no?, ¿a qué me refiero, doctores? Que a la edad, doctores, ¿no?, cuando son niños, ¿no?, porque tienen diabetes, ¿no? Y hay una teoría que indica, ¿no?, cómo se libera grandes cantidades de somatostatina, ¿no?, para la formación de los órganos, ¿no?, para el crecimiento, doctores, ¿no? La somatostatina produce, ¿no?, lo que va a ser, doctores, la destrucción, doctores, ¿no?, de las células beta del páncreas, doctores, ¿no? Entonces es una teoría, doctores, ¿no?, que tanto, doctores, se libera, ¿no?, lo que es la insulina, doctores, para el crecimiento de estos pacientes, para la formación, ¿no?, de nuevas células, doctores, ¿no?, que se produce la destrucción de las células beta, ¿no? O que se presenta, en otras palabras, un agotamiento, doctores, ¿no? Entonces a eso se refiere una de las teorías, ¿no? Entonces en endocrinopatías no tenemos el síndrome de Cushing, ¿no?, pero el consumo de corticoides, doctores, ¿no?, que el consumo alto de corticoides, doctores, ¿no?, produce lo que va a ser la destrucción de las células beta, ¿no? Ya que me va a conllevar a una diabetes, no se olviden. Entonces eso quiero que ustedes mencionen. De ahí está la acromegalia, ¿no?, la aldosterona, que también producen destrucción de las células beta del páncreas y me produce una diabetes, ¿no? Bien, acá tenemos los fármacos, ¿no? Están los corticoides, ¿no?, la adrenalina y los antipsicóticos, ¿no? Pacientes que usan antidepresivos, doctores, la sertralina, ¿no?, la quetiapina, doctores. Entonces, ¿esto qué va a producir? Va a producir una destrucción a nivel de las células beta y me puede conllevar a una diabetes, doctores, ¿no? Bien, las infecciones, ¿no? Las infecciones como la rubiola congénita, el citomegalovirus, el virus Coxsackie, doctores, ¿qué puede producir? Puede producir una diabetes, doctores, ¿no? Y las hormonas, ¿no? El glucagón, el cortisol, la adrenalina, la hormona de crecimiento, doctores, ¿no? Todo esto a qué me puede conllevar, ¿no?, a lo que va a ser una diabetes tipo 1. Entonces acá tienen un montón de causas que les he mencionado. Bien, esto es un poquito para que ustedes realicen las diferencias, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y la diabetes LADA. Cuando yo hablo de diabetes tipo 1, doctores, ¿no?, se presenta en un 5 a 10%, doctores. En cambio, la diabetes tipo 2, doctores, si les preguntan cuál de todas estas diabetes es la más frecuente es la diabetes tipo 2, que se presenta en un 90-95%, la diabetes gestacional 3% y la diabetes LADA en un 10%. La etiología, la tipo 1 es autoinmune, doctores, ¿no? Y la otra teoría, doctores, no es desconocida, que se produce destrucción de las células beta del páncreas. La diabetes tipo 2, hemos dicho resistencia a la insulina, doctores, y deficiencia relativa de la insulina, ¿no?, que va a estar producida por quién, doctores, por el páncreas. Por eso les dije, el páncreas es medio flojito, ¿no? Funciona, doctores, pero parcialmente, ¿no? Y es más frecuente en los adultos, doctores, ¿no? La tipo 2. La diabetes gestacional, que esto lo vamos a llevar, doctores, ¿no?, en gineco, ¿no?, se presenta en un 3%, doctores, y la etiología es la resistencia a la insulina y la deficiencia relativa de insulina durante el embarazo, doctores, ¿no? Por eso es que se les da de tratamiento insulina, metformina, ¿no? Ahora, la diabetes LADA, que se presenta en un 10%, que es una diabetes, doctores, ¿no?, autoinmune, doctores, ¿no? Y es más frecuente en los adultos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acá nuestros linfocitos B se vuelven locos, hay una hiperreactividad de los linfocitos B y producen la destrucción, doctores, ¿no?, de las células de Langerhans, ¿no?
Y vamos a empezar por la clínica. Acá en la clínica, doctores, no se va a presentar las 4 P's. ¿Cuáles son las 4 P's? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, no se olviden, ¿no? Entonces, estas son las 4 P's. Ahora, doctores, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la fisiopatología. De estas 4 P's, doctores, o les pueden decir 5 P's. Si les dicen 5 P's, doctores, se toma en cuenta, ¿no? Como 2 P's, doctores, la pérdida de peso, doctores. Se toma en cuenta, ¿no? Como 2 P's la pérdida de peso, por eso es 5 P's, porque he visto en algunos apuntes, doctores, que venden, ¿no? Que indican, ¿no?, que el prurito, doctores, es una P. No, el prurito no es ninguna P, doctores. No solo estos, ¿no? La polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no? Son las 4 o 5 P's. El prurito no, doctores, ¿no? Ahora vamos a hablar de la fisiopatología, doctores, ¿no? Y acá, doctores, no me voy a englobar en lo puntual, doctores, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? A nivel del riñoncito, doctores, ¿no? Primero les voy a dar la teoría y después les voy a dibujar, ¿no? Entonces, primero, doctores, ¿no? Cuando hay una glucosuria, ¿no? Mayor a 180 miligramos decilitro, doctores, cuando hay una glucosuria mayor a 180 miligramos decilitro en el riñoncito, doctores, ¿no? ¿Qué se va a producir, doctores? No se va a producir, doctores, ¿no? Lo que va a ser el aumento de la osmolaridad. Primero, la glucosuria, doctores, que mi paciente está orinando glucosa, solo se presenta cuando está mayor a 180 miligramos decilitro, ¿no? Entonces, la glucosa, doctores, ¿no? Como pueden observar en esta imagen, ¿no? ¿Qué me va a aumentar, doctores, no? Me va a aumentar lo que va a ser la osmolaridad, doctores. ¿Qué quiere decir que aumenta la osmolaridad, no? Que del espacio, doctores, intersticial, no jala el agua al espacio intravascular. O sea, de acá del intersticio jala agua al espacio intravascular, doctores. Entonces, ¿qué me va a producir, doctores? La primera P, doctores, ¿no? Que va a ser la poliuria, no se olviden. Después les voy a plasmar, ¿no?, en un dibujito. Ahora, la segunda P es la polidipsia. No se olviden que todas las células del intersticio, como han quedado, doctores, deshidratadas, ¿no? Porque todo el agua, doctores, se ha ido al espacio intravascular. Entonces, como mis celulitas, doctores, del intersticio están deshidratadas, van a enviar, ¿no?, una señal, ¿no?, al centro, ¿no?, al centro, ¿no?, del hipotálamo, doctores, ¿no? En el hipotálamo se encuentra, doctores, ¿no?, lo que va a ser el centro de la sed, del apetito. Entonces envían señales, doctores, ¿no?, estas células, ¿no?, al hipotálamo, doctores, ¿no? ¿Y qué va a activar? Va a activar, doctores, ¿no?, lo que va a ser, doctores, ¿no?, la polidipsia. ¿Qué quiere decir, no? Surge como respuesta a esta deshidratación, doctores. Entonces, ¿qué me va a producir, doctores? Mayor ingesta de líquidos, doctores, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que va a ser la polifagia. Cuando hablamos de la polifagia, doctores, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que sucede? No se olviden, doctores, que aquí las células, doctores, ¿no?, no pueden producir energía, doctores, ¿no? Las células, doctores, no pueden utilizar lo que va a ser la glucosa, doctores, ¿no?, para convertirla en energía, doctores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Y esto pasa en la diabetes tipo 1, tipo 2, doctores, ¿no? Entonces, aquí de algún lado tienen que, doctores, ¿no?, lograr, doctores, ¿no?, lo que va a ser la energía. Entonces, ¿qué hace, doctores, acá? Envía, doctores, ¿no?, lo que va a ser una señal al centro del apetito, doctores, ¿no?, que se encuentra, ¿no?, a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces activa lo que es, ¿no?, este centro del apetito y se produce lo que es la polifagia, ¿no?, donde el paciente va a tener mayor ingesta de alimentos. Come y come y come el paciente, ¿no? Eso se conoce como polifagia.
Y por último, ¿no? Estos pacientes que han iniciado todo gorditos, doctores, no terminan delgados. ¿Por qué, doctores? Porque en este punto, doctores, ya no pueden compensar ni con la polifagia. ¿Qué quiere decir? No, la célula ya se dio cuenta que ni la polifagia, ¿no?, está produciendo lo que es energía, doctores, no se mantienen igual. Entonces, ¿qué hace, doctores? Empieza a producir lo que es la lipólisis, ¿no?, que va a ser la degradación, ¿no?, de lo que va a ser pues el tejido graso, doctores, ¿no? Van a empezar a producir, ¿no?, lo que es la lipólisis, empiezan a producir, ¿no?, energía, ¿no?, del tejido graso, del músculo, doctores, y esto aquí conlleva, doctores, ¿no?, a lo que va a ser a la pérdida de peso de mi paciente, ¿no? Y no se olviden a este ciclo, ¿no?, a este ciclo de Krebs se le conoce como anaerobio, doctores, ¿no? Entonces, lo normal es aerobio, doctores, ¿no?, que tenemos el ciclo normal de Krebs, pero acá es anaerobio, doctores, ¿no? Y este ciclo de Krebs anaerobio va a producir lo que son las cetonas, doctores, ¿no? Por eso es que mi paciente va a tener un aliento cetónico, doctores, ¿no? O va a presentar también, doctores, ¿no?, estas orinas cetónicas, doctores, ¿no?, que tienen un olor particular, doctores, o el aliento cetónico, ¿no? Entonces, esta parte, doctores, es muy importante que ustedes conozcan. Lo voy a plasmar en un dibujito, doctores, súper sencillo para que ustedes puedan verlo, doctores, ¿no? Y sea más sencillo para que puedan recordarlo para el examen de grado. Bien, entonces acá vamos a hacer un dibujito, doctores, ¿no? Vamos a dibujar primero lo que va a ser el riñón, doctores, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, ¿qué es lo que va a suceder? Hemos mencionado nosotros, doctores, ¿no? Aquí está nuestro riñoncito, doctores, ¿no? Entonces aquí está nuestro riñoncito, ¿no? Entonces hemos dicho, doctores, cuando se produce una glucosuria mayor a 180 miligramos de cilitro, doctores, ¿no?, cuando la glicemia está mayor a 180, doctores, ¿no?, se produce lo que va a ser la glucosuria. ¿Qué quiere decir? Mi paciente está orinando glucosa, doctores, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, antiguamente les comento que el diagnóstico, como realizaban los médicos, doctores, a sus pacientes era probando la orina del paciente, ¿no? O, doctores, con hormigas, doctores. Si las hormigas se acercaban a una orina, doctores, no quería decir, ¿no?, que mi paciente estaba con diabetes, ¿no? Bien, doctores, entonces, una vez que se produce la glucosuria, doctores, ¿no?, yo he hablado, ¿no?, que hay un aumento de la osmolaridad, doctores, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay un aumento de la osmolaridad, doctores? Quiere decir que esta glucosa que se encuentra, ¿no?, a nivel intravascular, ¿no? Ojalá se está viendo el dibujito, ¿no? Me avisan, por favor. Entonces, esta glucosa, doctores, que está a nivel intravascular, ¿qué va a realizar? Me va a jalar, doctores, ¿no?, todo el agua, ¿no?, del espacio intersticial, porque esto es intersticio, doctores, y esto es intravascular, al espacio intravascular. ¿Y qué me va a producir? La primera P, doctores, que va a ser la poliuria, no se olviden, la primera P, que va a ser la poliuria, me va a producir, doctores, ¿no? Esa es su fisiopatología, no nos olvidemos. Ahora, doctores, nosotros también tenemos que hablar, ¿no?, de la siguiente P, doctores, ¿no? Aquí vamos a tener lo que va a ser la otra P, que es la polidipsia. No se olviden que estas células del intersticio, como todo el agua se ha ido, doctores, ¿no?, al espacio intravascular, ¿cómo quedan estas celulitas, doctores? Quedan deshidratadas, ¿no? Entonces, como esta celulita queda deshidratada, va a enviar señal al hipotálamo, doctores. Envía señales, ¿no?, al hipotálamo, no se olviden, ¿no? Y acá, doctores, ¿no?, en el hipotálamo, ¿no?, que lo vamos a hacer de amarillo, ¿no? Aquí en el hipotálamo, ¿no?, se encuentra, ¿no?, lo que va a ser el centro de la sed y el centro del apetito, doctores. El centro de la sed se encuentra acá, doctores, ¿no? Y el centro del apetito, ¿no? Entonces, ¿acá qué me va a activar, doctores, no? Me va a activar, ¿no?, lo que va a ser el centro de la sed, doctores, ¿no? Entonces, si activa el centro de la sed, ¿no?, ¿qué me va a provocar, doctores? Me va a provocar, ¿no?, lo que va a ser la polidipsia, doctores, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que va a ser la segunda P, que va a ser la polidipsia, ¿no?
que es donde el paciente no va a tener mayor ingesta, ¿no?, de líquidos, ¿no? Entonces va a estar acá la polidipsia, no se olviden, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que va a ser la tercera P, doctores, ¿no? Que va a ser la polifagia, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce, doctores, lo que va a ser la polifagia, ¿no? La polifagia se va a producir, doctores, ¿no?, porque acá, doctores, ¿no?, la célula necesita energía, doctores, ¿no? Entonces no está ingresando, doctores, ¿no?, que lo que es la glucosa y la insulina, y la célula pues envía un estímulo, doctores, ¿no? Envía lo que va a ser la célula, ¿no?, un estímulo, ¿dónde? Al hipotálamo, doctores, ¿no? Hemos dicho que en el hipotálamo está el centro de la sed y del apetito. Acá, doctores, ¿no?, como no está ingresando, ¿no?, a la célula, ¿no?, lo que va a ser la glucosa, la insulina, doctores, activa la tercera P, doctores, ¿no?, la polifagia, doctores. Esto activa, ¿no?, como mecanismo de compensación, ¿no?, para que de alguna manera, ¿no?, puedan obtener las células, ¿no?, lo que va a ser la energía. Entonces acá vamos a tener lo que va a ser la tercera P, que va a ser la polifagia, doctores, ¿no?, que va a ser, ¿no?, mayor ingesta de alimentos, ¿no? Entonces tenemos lo que va a ser la polifagia. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, la última P, ¿no?, que va a ser la pérdida de peso, doctores, ¿no? Entonces acá, ¿por qué se produce la pérdida de peso, doctores, no? Porque aquí la célula, doctores, como se dio cuenta, ni con la polifagia, doctores, no puede obtener energía, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que se va a producir, doctores, no? Aquí nosotros, ¿no?, acá, doctores, se produce, ¿no?, lo que va a ser la lipólisis, doctores, que quiere decir empieza a sintetizar tejido graso, ¿no?, proteínas. Entonces acá, doctores, mi paciente va a empezar, ¿no?, a realizar un ciclo de Krebs anaerobio, doctores, ¿no? Y esto a que me va a conllevar a la pérdida de peso de mi paciente, ¿no? Y a lo que va a hacer, doctores, a la cetoacidosis, ¿no? Que quiere decir que va a presentar un aliento cetónico, una orina cetónica, doctores, ¿no? Entonces, eso es un poquito de la fisiopatología, ¿no?, de las 4 P's o 5 P's, doctores, ¿no?, que quería que ustedes conozcan, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir con nuestra clase, doctores, ¿no? Porque diabetes es un tema muy amplio, doctores, ¿no? Y tienen al menos, ¿no?, un montón de preguntas, ¿no? En el examen de grado, cuando les toca diabetes, doctores, no tiene bastante detalle, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer. Bien, ahora vamos a hablar de la clínica no metabólica y aquí tenemos, doctores, la clínica no metabólica. Por ejemplo, ¿por qué se produce, no, la vulvovaginitis, la balanitis? ¿Por qué, doctores? Por la glucosuria. Mi paciente que está orinando glucosa, doctores. Por lo tanto, ¿no?, esto va a ser un caldo de cultivo, ¿no? Esto les va a ayudar, doctores, ¿no?, a las bacterias para su mayor proliferación, doctores, ¿no? Entonces, por eso es que constantemente presentan, ¿no?, infecciones urinarias, ¿no?, tanto en el sexo femenino como masculino, doctores, ¿no? Y algo tan característico que vemos, ¿no?, la acantosis nigricans, doctores, que podemos observar a nivel del cuello, a nivel de las axilas, ¿no? Y las alteraciones visuales, doctores, ¿no? También aquí está relacionado, ¿no?, con la mala cicatrización, doctores. Supongamos un paciente se ha hecho extraer un muñero, por ahí se accidentó, ¿no?, con lo que va a ser, doctores, ¿no?, con un objeto cortopunzante, doctores, no va a cicatrizar rápidamente, ¿no? Y aquí tenemos, doctores, las caries dentales también, doctores, ¿no?, que es frecuente en este tipo de pacientes, la claudicación intermitente. Bien, acá vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser del screening, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, el screening se realiza en todo paciente que tiene obesidad, sobrepeso, ¿no?, que tiene antecedentes, doctores, ¿no?, heredofamiliares, ¿no?, en pacientes, ¿no?, que tienen prediabetes, mujeres con diabetes gestacional previa, mayores a 45 años, doctores. Y aquí vamos a hablar, doctores, ¿no?,
del diagnóstico, doctores, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Lo que va a ser los criterios de ADA, doctores. Esto es pregunta de examen de grado, así tal cual como está puntual, tienen que saber. Entonces acá, doctores, una glicemia normal es menor a 100. Una glucosa alterada en ayunas es de 100 a 125 miligramos decilitro. Y se considera también lo que va a ser, ¿no?, una glucosa alterada en ayunas, ¿no? Se le conoce también como prediabetes, doctores, de 100 a 125 miligramos decilitro. Y la diabetes, que va a ser mayor o igual a 126 miligramos decilitro. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser la tolerancia oral a la glucosa. Antes de esto, acá les voy a realizar un paréntesis. Doctores, si ustedes, por ejemplo, antes del examen de grado se les hace una glicemia capilar, su glucosa va a estar, doctores, elevada, les diré, ¿no? O una persona que discutió con su pareja, doctores, ¿no? Una persona, ¿no?, que se alteró en el trabajo, ¿cómo va a estar la glucosa? Va a estar, doctores, alterada. ¿Qué quiere decir, doctores? Que va a estar, ¿no?, con un valor, doctores, ¿no?, de 125, 124, doctores. No por eso lo voy a catalogar y le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Usted ya tiene diabetes. No, doctores. Entonces, ¿qué se hace, no? Se vuelve a realizar, ¿no?, otro laboratorio, doctores. Para yo hacer diagnóstico tengo que tener, ¿no?, al menos 2 laboratorios. Entonces le vuelvo a pedir. Se sigue manteniendo, doctores, con esa glicemia, ¿no?, de 124, ¿no? Y se le va a realizar otro examen que va a ser, ¿no?, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, esta prueba de tolerancia oral a la glucosa se realiza con 75 gramos. Entonces, lo voy a diluir, doctores, ¿no?, en una solución, ¿no?, de 300 ml, estos 75 gramos de glucosa. Y le voy a indicar, señor, ¿no?, en el lapso de 3 a 5 minutos lo tiene que tomar. Entonces, esto se toma, doctores, ¿no?, en el lapso de 3 a 5 minutos, ¿no? Y en promedio de 2 horas, doctores, vamos a tener los resultados, ¿no? Que normal es menor a 140 miligramos decilitro, ¿no? Y se conoce como intolerancia a la glucosa, ¿no?, en un parámetro de 140 a 199 miligramos decilitro, ¿no? Entonces se considera intolerancia a la glucosa en un parámetro de 140 a 199 miligramos decilitro. Y se habla de diabetes, doctores, cuando es mayor o igual a 200 miligramos decilitro. Después me voy a pasar, doctores, ¿no?, a la glucosa al azar, doctores, ¿no? Entonces, acá, como les indiqué, si mi paciente está, ¿no?, con estas cifras de 124, doctores, ¿no?, entonces le voy a dar chance de un estudio más, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, doctores, ahora, la glucosa al azar, ¿no? Si se le hace, doctores, una glicemia capilar y mi paciente presenta 200 miligramos decilitro, ya no tengo dónde perderme, doctores, ¿no? Eso ya se supone que es diabetes. No necesito ni siquiera realizarle otra prueba, doctores, ¿no? Porque está elevada, ¿no? A eso se refiere glucosa al azar, mayor o igual a 200, que se va a realizar el diagnóstico. Bien, acá, ¿para qué se usa la hemoglobina glucosilada, no, o glicosilada? La hemoglobina glucosilada, doctores, se utiliza para yo realizar el seguimiento de mi paciente, porque ¿qué hacen los pacientes? Un día antes de la consulta, pues se ponen a dieta, dejan de comer una semana antes, toman sus medicamentos, ¿no? Y mágicamente llega a consulta, doctores, ¿no? Y el peso aumentó. Señora, ¿qué pasó? No, pero doctor, solo como una marraquetita, no como nada más. Entonces, para eso me sirve la hemoglobina glicosilada o glucosilada, doctores, ¿no? Que me va a evaluar, doctores, ¿no?, dentro de los 3 meses, doctores, ¿no?, cómo ha sido, doctores, ¿no?, su conducta, su alimentación de mi paciente, doctores. Normal es menor a 5.7, prediabetes es de 5.7 a 6.4 y diabetes es mayor o igual a 6.5, no se olviden. Entonces, no se olviden que la hemoglobina, doctores, ¿no?, tiene una vida media de 90 días, doctores, ¿no? Entonces, de 90 días. Entonces, de esa manera yo voy a poder saber cómo ha sido la alimentación, su conducta de mi paciente, ¿no?
Ahora, doctores, ¿no? Con esto nos quedamos, ¿no? Con los criterios de ADA nos quedamos, por favor, ¿no? Dime, doctorita, ¿tenemos alguna duda? ¿No? Entonces, con estos criterios de ADA, ¿no? Sí, en la hemoglobina glucosilada. Dime, doctora. Para saber que un paciente está, para saber si el paciente está realizando un buen tratamiento, ¿en qué valor debería estar más o menos? ¿Entre 6.5? Tendría que estar, doctorita, ¿no? En el valor, ¿no? Tiene que estar, doctora, de 5.7, ¿no? A 6.4, doctorita, ¿no? Porque esto es normal, doctora, ¿no? Menor a 5.7. Entonces, para yo saber que un paciente está realizando, ¿no? Un tratamiento óptimo, tendría que estar de 5.7 a 6.4, porque tampoco es que el paciente va a estar normal, doctora, ¿no? Menor a 5.7. Esto sería para un paciente, doctores, que no tiene diabetes, pero de ellos, ¿no? Lo óptimo es de 5.7 a 6.4, ¿no? Para yo saber que el paciente, ¿no? Está realizando un tratamiento óptimo, está cumpliendo con la dieta, ¿no? Eso sería, doctorita. ¿No? Entonces... Está bien, doc, gracias. No tienen por qué. Entonces pueden realizar sus preguntas, sus dudas, porque uno tiene en la familia, ¿no? Diabetes es un tema bonito, es amplio, ¿no? Entonces aquí nos quedamos y mañana continuamos con el diabetes, ¿no? Les menciono, doctores, ¿no?